Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en un webinar más, en un webinar de salud con un tema súper interesante que estoy seguro ustedes van a disfrutar muchísimo. Y nada más para iniciar, yo quisiera que nos pongan ahí en el chat desde dónde nos sintonizan, si nos escuchan bien, si la pantalla se ve bien. Y mientras tanto voy saludando a mi queridísima Cris. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, Leo. Buenas tardes y buenas tardes a todos los asistentes. Un martes más en nuestras clases de educación LATAM. De verdad que, como siempre les decimos, felices, felices de traer más y más temas, más líderes que nos compartan de su conocimiento. Y pues bueno, hoy no va a ser la excepción. De verdad que tenemos un tema demasiado, demasiado lindo, amplio e importante para toda nuestra comunidad. Entonces, lo primerito que yo les quiero decir, por favor, compartan este enlace con todas las personas que tengan a su alrededor. Eh, si bien vamos a hablar de los cuidados de la salud femenina, qué bueno enterar a los hombres de nuestra familia de cómo funciona este tema, nuestros aceites esenciales, porque no está de más, Leito, cualquier ayuda que cualquier ser que escuche esta charla pueda compartirla con todo su círculo, ¿verdad? Así es que es un tema que nunca está de más conversar, nunca está de más aprender y qué mejor manera de aprender que con una gran profesional que tú conoces bastante bien, pero que nos va a hablar desde la parte alternativa, desde la parte de los aceites, de la parte de suplementación, desde qué nosotros podemos hacer natural. Ahora, Cris, nada más por si alguien tiene dudas, este webinar se va a quedar grabado, lo vamos a estar colocando en nuestras páginas de YouTube y vamos a estar compartiéndolo con todos ustedes. Entonces, Chris, ¿qué tal si nos comentas quién es nuestra invitada el día de hoy? Claro que sí, como todos lo pueden ver, hoy tenemos de invitada a la doctora María Camila Lesmes, es médica alternativa con énfasis en salud femenina. Doc, buenas tardes, bienvenida a este tu espacio, ¿cómo estás? Hola Cris, hola Leo, ¿cómo están? Muchas gracias, gracias por la invitación, porque a mí me encanta hablar, más si es de este tema que me apasiona y sobre todo unido con los aceites esenciales. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí, Doc. Entonces, bueno, como ya Leo lo dijo, esta charla va a quedar grabada. Por favor, cualquier pregunta que ustedes vayan teniendo la dejan en el chat. Nosotros vamos a estar súper atentos. Doctora, te dejamos esta tarima y este espacio virtual todo tuyo. Muchas Nos vemos en un gracias. ratito. Súper. Bueno, entonces, aquí como ya les decía, como ya les contaba Cris, mi nombre es María Camila Lesmes. Yo soy médica y terapeuta integrativa con énfasis en salud femenina. Eso quiere decir que me encargo de todo lo que tiene que ver con úteros, ovarios, senos, ciclo menstrual, ciclo hormonal, todo lo que tiene que ver con la salud de la mujer. Yo me enfoco específicamente en eso. Les voy a contar un poquito más sobre mí. Yo tengo 33 años, estudié aquí en Colombia, en Bogotá, en la Universidad del Rosario. Y después de haberme graduado de la Universidad de Medicina Normal, tuve lo que seguramente muchas personas aquí conocemos, que es una crisis de vida que me llevó a buscar más información, sobre todo porque cuando tenía 15 años me dijeron que tenía síndrome de ovario poliquístico, que seguramente es algo que le han diagnosticado a muchas mujeres acá que saben lo que es tener este diagnóstico. A raíz de eso, pues tomé anticonceptivos hormonales mucho, mucho tiempo. Después de 10 años casi de haberlos tomado, fue que dije, esto no me está funcionando, voy a buscar otra opción. Y ahí fue cuando encontré la medicina alternativa, que fue lo que me llevó como a abrir mi mente, a entender que hay muchas otras formas de sanar. Entonces, desde ahí les voy a hablar hoy, no solamente desde médica y profesional, sino también desde paciente y sobre todo desde la mujer, la que aprendió todo esto para poder ayudar a sanarse a ella misma. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema que me encanta, me apasiona, que es la salud femenina. Entonces, a mí esta frase me encanta y es una frase que llevo trabajando desde que empecé a hacer esto y es la verdadera revolución es conocernos a nosotras mismas. Esto para mí es muy importante, entender que de verdad necesitamos conocer y entender qué es lo que pasa en nuestro cuerpo para saber cómo podemos ayudarnos. Eso es algo que implemento, como que se incentiva mucho en la comunidad de doTERRA. Conocer, entender qué es lo que sucede, no quedarnos solamente con lo que nos dicen y lo que hemos aprendido, sino investigar, leer, mirar qué es. Entonces aquí hoy vamos a hablar de conocernos a nosotras mismas. ¿Qué es eso de conocernos a nosotras mismas?
Entonces, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Primero les voy a contar un poquito sobre qué es el ciclo menstrual, cuáles son sus fases. Luego vamos a hablar de las enfermedades más comunes, que seguro es una pregunta que traen muchas personas que se conectan, y los miomas y el ovario poliquístico y la endometriosis, ¿qué es? Lo más importante es saber qué es, porque desde ahí vamos a empezar a movernos para saber cómo puedo tratarlo. Luego vamos a hablar un poco de tratamiento integral y por supuesto de los aceites esenciales como apoyo. Entonces, ¿por qué empecé yo a trabajar en esto? Lo que les decía, la salud femenina está llena de estas palabras que están abajo. Tristeza, desinformación, tabú, miedo, soledad, desconocimiento. Es algo que nos lleva a pensar que es que la salud femenina es algo que mejor dejarlo allá, mejor delegarlo y dejárselo al ginecólogo o a la ginecóloga, al médico o la médica, en lugar de decir, bueno, ¿cómo puedo yo otra vez volver a tomar soberanía sobre mi cuerpo y conocerme a mí misma? Entonces, desde ahí es desde donde vamos a arrancar, entender cómo todo esto de la soledad, el tabú, la falta de información, cómo podemos verlo diferente. Entonces, voy a usar esta imagen hermosa del útero para contarles un poco sobre el ciclo menstrual. Y se los voy a contar de una forma que nunca jamás se les va a olvidar. Igual si se les olvida, este video va a quedar para que lo vean una y otra y otra y otra vez, porque el ciclo menstrual es algo que a veces necesitamos repetir muchas veces para poder recordarlo. Importante también saber que esto que les voy a contar del ciclo menstrual no es algo que no es un conocimiento exclusivo de medicina, de médicos o médicas. Este es un conocimiento que deberíamos tener todos los seres humanos y que yo aprendí después de graduarme de mi carrera. Esto yo no lo aprendí durante la carrera de medicina. Esto es un conocimiento que pueden acceder cualquier persona y que es súper bonito e importante ver. Entonces, primero empezamos por la anatomía, ¿no? Este es el útero. Esta imagen es muy bonita y además es anatómicamente correcta. ¿Por qué? Porque si ustedes no trabajan o no conocen absolutamente nada de ciencias de la salud, pues la última vez que vieron el útero seguramente fue por allá en el colegio, en la primaria, las primeras veces que nos mostraban estos videos en el colegio de cómo quedamos embarazadas las mujeres y cómo funciona el ciclo y todo eso. En ese momento, lo que nosotras entendimos, o lo que yo entendí por lo menos, era que los ovarios estaban pegados a las trompas. Y miren esta imagen tan bonita, los ovarios no están pegados a las trompas. Los ovarios están sostenidos al útero por estos ligamentos que están acá y otro ligamento que no está en este dibujo, pero que es un ligamento así que hace que los ovarios estén pegados a las trompas por el ladito y al útero también por un ligamento. No están sostenidos directamente por las fimbrias. Luego entonces tenemos aquí el cuerpo del útero, ¿no? Entonces el cuerpo del útero tiene tres capas principales. La capa primera, que es la más externa, que se llama el perimetrio, que es una capa que está en contacto con otros órganos, que se las dibujé ahí de verde. Luego está la capa intermedia, que es una capa que se llama miometrio, que se las estoy poniendo aquí con azul. En biología, todo lo que tiene el prefijo mio quiere decir músculo, es decir, el útero es un músculo gigante. Es un músculo gigante y eso va a ser muy importante. Y por último tenemos el endometrio, que se los estoy poniendo aquí con naranja, que es el tejido que recubre el orificio del útero, porque el útero es un órgano hueco. Por dentro está hueco y la tercera capa, que es el endometrio, es la que recubre ese hueco. Luego aquí tenemos las trompas, que ya las vimos, las trompas hacia arriba. En esta imagen están hacia arriba las trompas así. Luego están los ovarios y por abajo tenemos aquí el cuello uterino. El cuello uterino es el que se dilata y se contrae dependiendo de la necesidad. Ese es el que se dilata cuando vamos a entrar en trabajo de parto, por ejemplo, cuando hacen una medición del cuello uterino, es este el que miden, el que se dilata de centímetros. De aquí es desde donde nos toman los exámenes como el Papa Nicolau o la citología, es de aquí del cuello uterino. Y este que está aquí abajo, que lo muestran muy bien, este es el canal vaginal. El canal vaginal es un canal muscular que es el que conecta el útero con la parte más externa de nuestro cuerpo, que aquí muestran como si fuera el de Barbie, que no se ve, pero es la vulva, que son los genitales externos. Lo que nosotras nos vemos cuando nos vemos al espejo se llama la vulva, no la vagina. Entonces ya hoy vamos a empezar a hacer diferenciaciones. Los genitales externos, la vagina, luego la vulva, luego el canal vaginal, que es el que nos conecta con el cuello del útero y con todo el útero. Entonces eso para ver como un poquito de anatomía. Luego entonces, bueno, ya les voy a contar cómo funciona el ciclo menstrual. Entonces, el ciclo menstrual empieza en el cerebro. En un momento del mes, el cerebro libera una hormona que les voy a contar el nombre, pero no es importante saberse ese nombre, que es la hormona que se llama FSH, folículo estimulante.
Si no nos sabemos el nombre de la folículo estimulante, no pasa nada. Pero yo se los cuento porque a veces sale en los exámenes o en las métricas que nos piden y es importante conocer qué es lo que hace. La FSH entonces va a uno de los ovarios. Le dice, listo, vamos a empezar a preparar los óvulos para la ovulación. Entonces todos sabemos este concepto, todos y todas sabemos este concepto de que en los ovarios hay un montón de óvulos inmaduros. Tenemos millones y millones de óvulos inmaduros. Entonces resulta que estos óvulos inmaduros, para efectos de esta parte de la charla, se van a llamar folículos. Los folículos entonces son los óvulos inmaduros que se van creciendo, se van madurando. Entonces resulta que los folículos no son una célula compacta, sino son como, hagan de cuenta, un huevo de gallina, donde en este caso la cáscara va a ser el folículo y la yema del huevo es el óvulo inmaduro, o también tiene otro nombre, que es ovocito. Entonces empiezan a preparar más o menos cuántos, de 5 a 12 óvulos empiezan a crecer y empiezan a estimularse. Entonces ahí empiezan a crecer los óvulos. En este momento se empieza a producir, gracias a los folículos, la primera hormona del ciclo menstrual, que son los estrógenos. Los estrógenos son varios, por eso uno no dice el estrógeno, sino dice los estrógenos, porque hay estriol, hay estradiol, hay varios tipos de estrógenos. Entonces los estrógenos tienen varias funciones en el cuerpo. Casi todas las células del cuerpo de las mujeres tienen receptores de estrógenos, que quiere decir que todas se van a estimular. Van principalmente a dos, tienen receptores en la piel, tienen receptores en el cabello, en los huesos, en todos lados, pero van principalmente a dos lugares. Van a los senos para prepararnos para la lactancia, porque todo esto que está pasando es un ciclo completamente mamífero. Esto es lo que pasa en la mayoría de los mamíferos. Se preparan los senos para la lactancia y con eso se prepara también el endometrio. Los estrógenos van al endometrio a engrosarlo. ¿Para qué? Porque es que técnicamente aquí es donde va a crecer un bebé. Entonces se engrosan con qué? El endometrio es como una esponja que absorbe y libera sangre. ¿Qué sangre va a absorber en este momento el endometrio? La mejor sangre del cuerpo. La sangre con las mejores proteínas, los mejores aminoácidos, las mejores grasas, todo lo mejor, porque aquí va a crecer un bebé. Entonces, evolutivamente tiene sentido que aquí se vaya la mejor sangre del cuerpo. Entonces, aquí están creciendo los folículos, están produciendo estrógenos que van a todo el cuerpo, sobre todo a los senos y al endometrio. Cuando ya se acaban de estimular y de estar completamente maduros los óvulos, entonces se prepara aquí otra hormona que es la LH, la hormona luteinizante. La hormona luteinizante, ¿qué hace? La hormona luteinizante se produce también en el cerebro, estas dos son del cerebro. Dicen, listo, ya están listos los folículos, entonces se va a elegir uno. ¿Qué folículo se elige? El más grande, el que hizo el mejor trabajo, el de la mejor información genética. Yo siempre digo esto, ¿por qué? Porque nos han hecho creer que el hecho de la fecundación es el espermatozoide más rápido y eso el óvulo cualquiera no. El óvulo también tiene un proceso de selección. Entonces el óvulo que hizo todo el trabajo se elige y aquí, entonces aquí en toda la esquinita del óvulo, el folículo se rompe y se queda ahí dentro del ovario y el óvulo salta a la trompa. Cuando dicen que la vida es un milagro, de verdad es un milagro. Imagínense aquí, miren, si me miran en la cámara, esta mi mano son como los pelitos de la trompa que se llaman fimbrias y aquí está el ovario. El óvulo da un salto y por un momento, en un momento de nuestro ciclo, está ahí suspendido en medio de la nada y las fimbrias lo agarran con sus pelitos y entra a la primer parte de la trompa. Esto a mí me parece súper bonito, me apasiona hablar del ciclo menstrual. Entonces, digamos que aquí está el óvulo y aquí les voy a hacer como un zoom, aquí en esta esquina. Entonces, aquí está el óvulo. Entonces, aquí hay dos opciones. Este óvulo va a durar aquí 24 horas, llueve, truene o relampaguee. Entonces, resulta que el ciclo menstrual está lleno de metáforas de nuestra propia vida. Entonces aquí es como si el óvulo solamente espera 24 horas a ser fecundado, porque a veces las mujeres esperamos a los hombres años. Es que yo sé que él va a cambiar, yo sé que él va a cambiar con mi amor, yo sé que yo voy a poder cambiarlo. No, no, 24 horas. Nuestro cuerpo es muy sabio en enseñarnos estas cosas. Entonces, aquí el óvulo va a esperar 24 horas. ¿Qué pueden pasar en estas 24 horas? Vamos a ver las dos opciones. La primera opción es que tengamos relaciones sexuales de penetración sin protección. ¿Cierto? Y la segunda es que no las tengamos. Entonces, si sí tenemos relaciones sexuales de penetración sin protección, entonces digamos que van a venir, vamos a hacerlo con otro color, que es el color verde oscuro.
Entonces van a venir los espermatozoides aquí, vienen subiendo, entran a través del cuello uterino, suben por la trompa y llegan hasta el óvulo. ¿Cierto? Entonces aquí hicimos el zoom. ¿Qué van a llegar? Entonces lo que dicen en las historias mágicas y fantasiosas que nos cuentan es que el primer espermatozoide que llega es el que fecunda el óvulo. Eso no es verdad. No es verdad. Los primeros espermatozoides que llegan, nada más por, si lo pensamos por lógica, van a ser espermatozoides que tengan la cabeza muy pequeña, es decir, con poca información genética, o que tengan, puede que una cabeza bien, pero tienen dos colas. Entonces no tienen tampoco una buena información genética. Esos no son los que van a fecundar al óvulo, porque el óvulo tiene una barrera de protección que es también, volviendo a la metáfora con el cuerpo humano, la barrera de protección que nosotras necesitamos tener para elegir a la persona que nos va a acompañar en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa? El útero y todo lo que pasa dentro del útero tiene un pH ácido, o sea, bajito, y el semen, donde vienen los espermatozoides, tiene un pH básico. Entonces, para que el espermatozoide pueda entrar dentro del óvulo, necesitamos que haya un pH neutro, completamente neutro. ¿Y esto, cómo pasa esto? Los espermatozoides empiezan a dar vueltas alrededor del óvulo para asegurarse que sea el pH ideal. Y esto es algo que yo le llamo la danza de los exnovios. Entonces, fíjense lo que les decía de las barreras que tenemos que tener las mujeres, ¿no? ¿Acaso la primera persona que llega y nos pinta así un mundo fantasioso a esa persona le prestamos atención? No, necesitamos tener esta barrera también de protección para nosotras y saber elegir. Entonces, estos primeros espermatozoides que llegan y no son, empiezan a dar vueltas alrededor del útero para que cuando llegue un espermatozoide con la información genética correcta, con todo correcto, entonces se permite entrar. El espermatozoide entra aquí dentro del óvulo, pierde su colita y eso es lo que le llamamos la fecundación. Entonces, volvamos aquí a la trompa. Entonces, aquí en esta parte se produce la fecundación. Cuando sucede la fecundación, estos dos juntos, que ya vamos a cambiar de colorcito, pongámosle una naranja, la unión del óvulo y el espermatozoide se devuelven por la trompa, se pegan aquí en esta parte del útero y aquí empieza a crecer un bebé. Eso es lo que sucede fisiológicamente. Entonces, ahora vamos a ver qué sucede si no tenemos esos días relaciones sexuales de penetración sin protección. Entonces, volvamos, no hay espermatozoides, no hay nada, no sube nada, pum. El óvulo espera ahí 24 horas. Después de esas 24 horas, ¿qué pasa? El cuerpo es un organismo súper eficiente. En el cuerpo, igual que en la vida, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Toma este óvulo, lo reabsorbe como energía para otras cosas, para otros procesos del cuerpo. El óvulo no sale, no se expulsa. El cuerpo invirtió mucha energía en esto, entonces no lo va simplemente a soltar, sino que lo reabsorbe para otras cosas. Entonces este óvulo se va. ¿Qué más se va? Los otros folículos que no se utilizaron también se van. ¿Por qué? Porque no se utilizaron, el cuerpo no los utilizó, esos no fueron los elegidos, también se reabsorben como energía. ¿Cuál es el último, el único que no se reabsorbe? Si se dan cuenta aquí no borré uno, que es el folículo que se rompió. Ese folículo que se rompió deja de llamarse folículo y pasa a llamarse cuerpo lúteo. Entonces, si ustedes ven en algún lugar la diferenciación del ciclo menstrual, a veces lo diferencian en fase folicular y en fase lútea. ¿Qué es lo que divide la fase folicular de la fase lútea? La ovulación. La ovulación es el proceso más importante del ciclo menstrual. Sin ovulación no hay menstruación. Ya les voy a contar por qué. Entonces, este folículo, cuerpo lúteo, empieza a producir la segunda hormona importante del ciclo menstrual que se llama la progesterona. La progesterona también tiene muchos receptores en todo el cuerpo y la progesterona, ¿qué hace? Es la hormona que sostiene el embarazo. Progesterona, progestación. Entonces, aquí se produce en el cuerpo lúteo, dura vivo más o menos 15 días. Entonces, después que se reabsorbió el óvulo, después de la ovulación, vamos a producir progesterona 15 días. La progesterona, como les digo, tiene receptores en las células de cardíacas, en las células de la circulación, en las células de los huesos. Por eso la progesterona es una de las hormonas que más nos protege contra infartos, osteoporosis, temas en nuestras arterias. Entonces, es importante producir nuestra propia progesterona. Miren entonces lo bonito. Si digamos que en este ciclo si hubo embarazo, el embarazo que habíamos dibujado acá,
Durante el embarazo, ¿quién es la encargada de producir la progesterona? Ya no va a ser el cuerpo lúteo porque el cuerpo lúteo solamente dura 15 días, es la placenta. Pero como en los primeros 15 días todavía no hay placenta, el cuerpo produce 15 días de progesterona para darle chance a ese embarazo. Es hermoso, el cuerpo es hermoso. Entonces, volvamos a la situación, no hubo embarazo, entonces no hubo embarazo, nada, igual producimos 15 días de progesterona. Y a los 15 días de progesterona, ¿qué pasa? El cuerpo lúteo se acaba, involuciona, se muere. Entonces, cuando el cuerpo lúteo involuciona y se muere, el cerebro, ¿qué dice otra vez? Dice un momento, aquí no hay estrógenos, no hay progesterona, quiere decir que aquí no pasó nada, no quedamos en embarazo. Entonces, como no quedamos en embarazo, ¿cuál es la señal del cerebro? Vamos a liberar el endometrio que no se utilizó. Pero antes de reabsorber el endometrio, de soltar el endometrio, se reabsorben dos terceras partes. Es decir, lo que nosotras sangramos, lo que nosotras menstruamos, no es ni la mitad de lo que producimos en nuestro endometrio. Se abre el cuello uterino y sale la sangre menstrual, y eso ya es lo que conocemos como menstruación, y vuelve a iniciar todo el ciclo. Entonces, miren que entenderlo así es muchísimo más fácil, es hermoso entender el ciclo menstrual de esta forma. ¿Por qué? Porque luego nos van a mostrar unas cosas donde dicen que la fase menstrual, la premenstrual, la ovulatoria, que es todo eso, no entiendo nada, pero cuando lo hemos visto en el útero es mucho más fácil. Entonces, aquí no miren nada, sino esta circulito, porque si ven mucho van a decir que es toda esta información. Entonces, en este circulito, aquí están todo lo que yo les acabo de contar, ¿cierto? Entonces, la fase menstrual casi siempre la nombramos como la número uno, porque aquí empieza el ciclo. Cuando nosotras empezamos a contar nuestro ciclo y a mirar exactamente cuántos días, el día número uno del ciclo es el día del sangrado rojo. Entonces, lo que yo les empecé a contar es la fase preovulatoria, que digamos es la número dos. ¿Cierto? En esta fase preovulatoria es todo lo que pasa, el cerebro se empieza a preparar, entonces empiezas a los óvulos, se empiezan a preparar. Luego la fase ovulatoria es cuando les conté ya qué es todo lo que sucede. La fase ovulatoria, entonces suben las dos hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante, se rompe la cascarita del óvulo, salta el óvulo a la trompa y espera sus 24 horas. Esta es la fase ovulatoria. Luego viene la fase premenstrual, que es la fase que sucede después de eso. Entonces, este es un ciclo donde no hubo embarazo, entonces en la fase premenstrual, ¿qué pasa? Se empieza a producir progesterona. Entonces, si tuviésemos que dividirlo entre la fase lútea y la fase folicular, sería más o menos así. Aquí arriba sería la fase lútea, porque es el cuerpo lúteo el que está aquí mandando la parada, y la hormona es la progesterona. Y aquí la fase de abajo es la fase folicular y la hormona son los estrógenos. Esto es así grandísimo, que es lo que sucede en el ciclo menstrual. Y a mí me gusta siempre explicarlo porque es algo que de verdad no nos explican, no nos cuentan qué es lo que sucede. Entonces, por eso de ahora en adelante ya no vamos a hablar solamente del ciclo menstrual. Ah, es que el ciclo menstrual no, es el ciclo menstrual ovulatorio, porque sin ovulación no hay menstruación. La parte más importante del ciclo es la ovulación. De hecho, la definición de menstruación es algo que sucede después del movimiento de la ovulación, después del movimiento hormonal de la ovulación. Entonces, cuando ya conocemos el ciclo y entendemos qué es lo que tiene que pasar, entendemos qué cosas alteran el ciclo menstrual y son estas que están acá. Primero, las otras hormonas. Si tenemos algún tema de la insulina, de la tiroides, de cualquier otra hormona, de la melatonina, de lo que sea, puede que nos altere nuestro ciclo menstrual ovulatorio. Otra cosa, los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, o sea, si estamos tristes, felices, si recibimos el sol, si estamos sobreestimulados con el celular, con las pantallas, si estamos descansando, no estamos descansando, también altera el ciclo menstrual. El estrés, que del estrés queda la hormona que más conocemos, que es el cortisol, que la tenemos como muy en mal concepto, pero realmente el cortisol es una hormona súper necesaria, pero cuando tenemos picos muy altos de cortisol, pues también se va a alterar nuestro ciclo menstrual. El ciclo circadiano.
Si descansamos en la noche o no descansamos en la noche, también va a alterar nuestro ciclo menstrual. Que es que yo tengo turnos de noche, que casi no duermo, que yo de noche no duermo, sino que duermo de día. Estas cosas alteran nuestro ciclo menstrual también. Y por supuesto, la alimentación. Hay personas que tienen temas de alimentación, ya sea mucha alimentación, que tengan problemas de obesidad o sobrepeso, o ya sea a la baja, que no estoy comiendo bien, que no me estoy alimentando bien, que tengo temas de desórdenes alimenticios, también alteran nuestro ciclo menstrual. Y aquí entonces les dejé cada las palabras que para mí me conectan con las fases del ciclo. Entonces, la fase menstrual, ¿qué es? Yo digo siempre que la fase menstrual es como una muerte metafórica, porque las mujeres pasamos por todo este ciclo con un propósito. Y el propósito de que pasemos por este ciclo es que podamos entender qué es lo que pasa en nosotras. Cuando estamos en la fase folicular, nuestra energía está mucho hacia afuera. Quiero salir, quiero hacer, quiero moverme, quiero tener mucha energía, como que los estrógenos nos mandan hacia afuera. En cambio, la fase lútea es una fase de introspección, quiero estar hacia adentro, me guardo, estoy conmigo. Entonces, cuando llegamos a la fase menstrual, es como este momento de soltar todo esto que nos está pesando durante la menstruación. Es como ya, me puedo soltar, puedo ir transformando todo esto que me pasó. Por eso es la fase de la revelación. Y con esto les dejo un aceite para la revelación que es la copaiba. Es un aceite que podemos utilizar mucho durante la fase de nuestra menstruación, porque además, como para muchas mujeres, llega con mucho dolor, dolor incapacitante. La copaiba, como sabemos, activa el sistema endocannabinoide del cuerpo, entonces nos ayuda para el dolor con la menstruación. Luego entramos entonces en la fase preovulatoria. Y aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Reconocer quiénes somos. Es una fase de mucha actividad interna, pero sobre todo externa. Estoy hacia afuera. Entonces, este aceite que me ayuda a reconocer mi belleza interna, me ayuda a reconocer quién soy, que es el Sliman Sassi, que es un aceite que esa es su función emocional, ayudarme a reconectar con esa belleza interna, con esa persona que soy. Luego tenemos la fase ovulatoria. La fase ovulatoria, la palabra que les traigo es la comunicación. Qué importante que es aprender a comunicarnos con otras personas, con nosotras mismas. Entonces, por supuesto y por excelencia, el aceite de lavanda, que es el aceite de la comunicación, que nos ayuda como a equilibrarnos. Y por último, tenemos esta fase que es la fase premenstrual, que es una fase dura, dura para muchas mujeres, ¿no? Dura para muchas personas. Ay, yo voy leyendo sus preguntas y se las voy respondiendo a medida que pueda o al final las respondemos todas. Alguien pregunta que si el Sliman Sassy todavía existe, sí, pero hay un aceite que lo ha como complementado, que es el Metapower. El Metapower también. ¿Cómo podemos usar los aceites? Como ustedes quieran. Ahorita se los voy a explicar. Conectémonos con nuestra intuición. Si lo quiero tomado, lo quiero tomado. Si lo quiero solamente aromático, aromático. Para mí es muy importante esa parte, conectar con nuestra intuición, porque es que siempre estamos al pie de la letra. Y si entonces me dicen, si yo les digo, yo qué sé, tómense 15 días el Sliman así, a ustedes no les gusta, hay personas que la toronja no les cae bien interno, que no les gusta, pues no les va a funcionar. Pero si ustedes dicen, listo, lo voy a usar de forma aromática, todos los días voy a olerlo un poco, lo voy a poner en el difusor o me lo voy a aplicar en la planta de los pies, yo qué sé. Eso es también parte de nuestra intuición y de conectarnos con esa esencia de quienes somos. Entonces, en esta última fase, que es la fase premenstrual, las palabras son amor y confianza. Recordar que estamos sostenidas y recordar qué es el amor, no más sino certeza de la vida. Entonces, para eso, mi aceite favorito, que es el geranio. Yo el geranio lo tengo en litros. Amo el aceite de geranio, siento que es un aceite que conecta mucho con el corazón y con quienes realmente somos. Entonces ahí les dejo como qué tips, qué aceites usar para cada una de las fases de nuestro ciclo menstrual. Ahí ya les voy a ir hablando de cada una de las enfermedades, ya les voy a ir hablando de cada uno de esos temas. Entonces, siempre me hacen esta pregunta, por eso yo pongo esta diapositiva. ¿Cómo uso mis aceites esenciales? Esto que está aquí abajo, todos ya lo sabemos, los que estamos acá. Si están iniciando en doTERRA, estas son las formas de uso de los aceites esenciales: aromático, tópico e interno. Todos los aceites tienen forma tópica, algunos tienen forma aromática, todos los aceites tienen forma de uso aromática, algunos tópica y algunos internos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Todo tiene su ciencia. Investiguen. Investiguen primero si el aceite que ustedes quieren usar tiene forma aromática, tópica o interna. Tomen su aceite esencial y conózcanlo con los ojos cerrados. ¿Qué pasa si lo huelo? ¿Qué siento? ¿Cómo siento este aceite? Conecto con mi intuición y usarlo de la manera que más se acomode a mis necesidades. Es que la ciencia soy yo.
La ciencia no es algo que está escrito afuera. Y eso es algo que a mí me encanta de los aceites esenciales, que nos permite conectar con nuestra intuición. Eso es algo hermoso que nos permite conectar con nuestra intuición. Entonces ahora vamos a hablar de las enfermedades porque ya vi que me están preguntando, y para la endometriosis, y para los miomas, y para esto que uso. Entonces vamos a hablar rápidamente del síndrome de ovario poliquístico, los miomas, la endometriosis y el dolor con la menstruación y la irregularidad de los ciclos. Creo que lo voy a hablar aquí en esta diapositiva así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico? El síndrome de ovario poliquístico es algo totalmente diferente a los quistes. Eso es algo totalmente diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el síndrome de ovario poliquístico? A grandes rasgos, no hay ovulación. En el síndrome de ovario poliquístico, no ovulamos cada 28 días o simplemente no ovulamos. Punto. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando no hay ovulación, estos folículos que les conté se quedan acumulados dentro de los ovarios. Entonces, como se quedan acumulados dentro de los ovarios, cuando nos hacen una ecografía, van y ven y dicen, ah, ahí hay muchos quistes, pero no son quistes, son folículos acumulados. Resulta que los folículos producen esta hormona que les conté, que son los estrógenos. Los estrógenos son primos hermanos de la testosterona. Entonces, cuando producimos tantos estrógenos, resulta que en algún momento tienen que hacer recambio con la testosterona porque el cuerpo tiene muchos estrógenos. Entonces, los síntomas del síndrome de ovario poliquístico tienen que ver con el aumento de la testosterona. La caída del cabello, el acné y los vellitos se llaman síntomas de androgenismo, que son los síntomas que suceden cuando se sube la testosterona. Entonces sucede porque no ovulamos. Ahora, cuando una va y le da el síndrome de ovario poliquístico, que le dicen, usa anticonceptivos hormonales porque eso te ayuda a regular tu ciclo. Pero lo que hacen los anticonceptivos hormonales, que también es una pregunta que me hacen mucho, apagan el ciclo menstrual. Los anticonceptivos hormonales, sea como sea, sean tomados en pastillas, sea la barrita, sea lo que hacen es hacerle creer al cuerpo que estás produciendo tus propios estrógenos y progesterona, pero realmente no. Entonces, todo este ciclo que les conté, subo, bajo, tengo muchas emociones, no las tengo, estoy hacia afuera, estoy hacia adentro, me permite conocerme más, no se da. Este ciclo se vuelve plano y a veces por eso tenemos tantos efectos secundarios, sobre todo emocionales. Entonces, casi que la solución que te dan es apaga tu ciclo menstrual para que esto se vuelva regular. Entonces, ahí hay como, hay que mirar. Yo en qué me enfoco durante la consulta y en todo lo que hago, en ayudarle a las mujeres a entender la raíz de lo que les pasó. ¿Por qué te pasó esto desde lo físico, desde lo emocional, desde lo energético, desde lo espiritual, desde muchas de las raíces que puede tener la enfermedad? Entonces, eso a grandes rasgos es el síndrome de ovario poliquístico. Otra cosa es tener un quiste grande. Eso es algo diferente. Que hay muchas mujeres que dicen, no, es que a mí me llegan muchos quistes, pero eso es síndrome de ovario poliquístico. No es síndrome de ovario poliquístico. Los quistes grandes son diferentes. Esos quistes grandes pueden crecer, se pueden disminuir, a veces se tuercen, a veces necesitan cirugía, pero es totalmente diferente al síndrome de ovario poliquístico. Luego entonces vamos a mirar los miomas o los fibromas. Es lo mismo. Atiendo muchos pacientes en otros países, entonces les hacen un examen, una ecografía o algo y les dicen es que tienen fibroids. Los fibroids son los mismos miomas. Es lo mismo miomas o fibromas. Los miomas, ¿qué son? Los miomas, a veces la palabra que usan para decirlo es tumor benigno. Y qué susto que le digan a uno que tiene un tumor benigno, ¿no? Qué angustia. Entonces los miomas no son tumores benignos, los miomas no son tumores. Los miomas son para mí una carnosidad, unas bolitas de carne que aparecen, pero no es un tumor. La palabra tumor nos hace pensar que es algo terrible. Los miomas no se pueden convertir en cáncer, son como unas bolitas de carne que empiezan a crecer dentro del útero. Entonces ahí que es importante ver que lo que los alimentan, digámoslo así, son los estrógenos. Entonces, en los miomas y los fibromas, ¿qué hay que hacer? Regular la producción de estrógenos o los estrógenos que están entrando a nosotros. Entonces, en los miomas es muy importante hablar de esto que hemos hablado siempre en doTERRA, que es la disminución de las cosas tóxicas que entran a nuestro cuerpo, es reducción de la carga tóxica. ¿Por qué? Porque hay unas sustancias que cuando entran al cuerpo, sustancias hechas en laboratorio, que cuando entran al cuerpo, el cuerpo no sabe cómo metabolizarlas. Entonces dice, Dios mío, esto no sé cómo metabolizar. Bueno, no sé si el cuerpo crea en Dios, pero el cuerpo dice, no sé cómo metabolizar esto. Lo más parecido para metabolizar son los estrógenos. Entonces empezamos a tener a través de estos productos tóxicos que están ingresando a nuestro cuerpo, aumento de los estrógenos, por ende, aumento del sangrado, aumento del dolor con la menstruación.
Por eso yo hablo mucho no solamente de los productos que nos ponemos, sino también revisar la forma como estamos gestionando nuestra menstruación, el uso de toallas, tampones, protectores, de jabones, cualquier cosa que nos pongamos en la mucosa de la vulva puede alterar nuestras hormonas. Entonces aquí es importante revisar eso. Luego vamos a la endometriosis y la adenomiosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis y la adenomiosis es cuando el endometrio, que es el tejido que les decía que está recubriendo la parte interna del útero, empieza a crecer espontáneamente en otros lugares. Entonces, el útero de frente es así como se los mostré, pero de lado, frente del útero queda la vejiga y por atrás queda el intestino y el recto. Entonces, el endometrio puede crecer en la vejiga, puede crecer en los trompas, puede crecer en los ovarios, puede crecer en el recto, en los músculos, desde el piso pélvico. La endometriosis es una enfermedad supremamente dolorosa. El diagnóstico, digamos que la forma como se hace el diagnóstico para la endometriosis es por un dolor incapacitante con la menstruación. A veces no aparecen cosas físicas en las ecografías. Y eso es muy común, que no se vea nada porque el endometrio pues está ahí. Entonces no se puede ver la diferencia entre lo líquido y lo sólido. Por eso hay que buscar más exámenes, ¿cierto? Como yo tengo mucho dolor con la menstruación y me hacen exámenes y todo sale normal, pero yo siento que hay algo más, puede ser endometriosis. ¿Qué es la adenomiosis? Es cuando la endometriosis aparece, esperen, les muestro. Me devuelvo aquí un poquito en mi cuando la endometriosis aparece dentro del miometrio. Aquí dentro del miometrio, esa es la adenomiosis. Es decir, el endometrio en vez de crecer donde tiene que crecer, empieza a crecer dentro del miometrio, entonces también es profundamente doloroso. Entonces aquí que hay que revisar también, igual que con los miomas, los fibromas y con el síndrome de ovario poliquístico, la carga tóxica, lo que estoy poniendo en mi cuerpo, pero como les digo, yo me acompaño de lo emocional, de lo emocional. Ya les voy a contar de lo emocional así a grandes rasgos cuando les explique este último, que es el dolor con la menstruación. El dolor incapacitante con la menstruación no es sano. A mí me preguntan mucho sobre la palabra normal. Doctora, ¿es normal que yo tenga esto? ¿Es normal que yo tenga lo otro? ¿Es normal que tenga? Entonces mi respuesta siempre es no sé. ¿Es normal para ti? ¿Ya esto te ha pasado antes? ¿Es normal que esto suceda en tu ciclo? Entonces muchos dicen, no sé, bueno, porque entonces la verdadera revolución es conocernos a nosotras mismas, conocer nuestros ciclos, qué es lo que sucede, cómo están nuestras fases, qué es lo que pasa en cada una de nosotras durante estos momentos importantes del ciclo. Entonces, el dolor incapacitante con la menstruación no es normal ni anormal, es algo que está mostrando que mi cuerpo me está mostrando que no es sano. Algo me está diciendo mi cuerpo que necesito revisar y la irregularidad en los ciclos también, que es un motivo de consulta muy común, es que me llega primero a los 28, luego a los 30, luego al día 38, luego al día 40, luego al día, entonces hay que revisar eso también. Y a grandes rasgos les voy a decir que las causas emocionales son muy importantes, porque yo siento que lo agruparía todas las enfermedades en el útero con la causa emocional, un rechazo consciente o inconsciente a ser mujer, consciente o inconsciente a ser mujer. Entonces, todas que me están preguntando estas cosas, que quiero saber cómo me quito esto, cómo me hago esto, quiero sanarme ya, vayan a la raíz, vayan a la raíz. Rechazo consciente o inconsciente a ser mujer. Y hay muchos de mis pacientes que me dicen, es que a mí me encanta ser mujer porque me encanta ponerme falda, porque me encanta maquillarme, porque a mí me encanta esto, me encanta lo otro. Sí, pero el concepto social de la feminidad es diferente al de ser mujer. El concepto de la feminidad lo pueden tener también los hombres, pero ser mujer es algo que solamente entendemos las que estamos acá. Entonces, como, ¿qué significa para mí ser mujer? ¿Qué me dijeron cuando pequeña que era ser mujer? Em, Me trataban diferente por ser mujer. ¿Qué pasó con mi primera menstruación? Es empezar a hacerme las preguntas correctas. Así no tenga todavía las respuestas, empezar a hacerme las preguntas correctas. ¿Cómo es esto de la energía femenina? Más allá de eso, ¿cómo es eso de ser mujer? ¿Qué significó para mí? ¿Qué significa socialmente? Eso es muy importante empezar a revisar para cualquier cosa que tengamos en nuestro útero. Ir a la raíz. Porque muchas veces lo que pasa cuando consultamos a la medicina moderna es que nos quieren solucionar los síntomas. Mira, para esto, tómate esto, casi que nos van separando por partes, ¿cierto? Pero es importante saber también que somos una integralidad. Lo que sea que pase en mis emociones se está reflejando en mi cuerpo. Entonces, si yo trato la raíz, voy a dejar de tratar los síntomas separados. Hay muchas mujeres que digo, es que yo conozco personas que dicen, yo tengo síndrome de ovario poliquístico, miomas y además tengo endometriosis.
más importante se hace revisar la causa emocional, la raíz. ¿Cuál es la raíz? Por eso a mí me encanta trabajar con los aceites de doTERRA, porque los aceites de doTERRA te ayudan con la parte física, ¿cierto? Por ejemplo, la lavanda te está ayudando con, si tienes una quemada, una raspada, algo, te ayuda para eso, pero emocionalmente le está ayudando a tu cuerpo a algo. Entonces, por eso yo les hablo tanto del aceite de geranio. El aceite de geranio es un aceite que nos ayuda a abrir el corazón. Y al abrir el corazón, vamos a entender todo esto que sucede. Voy a empezar a entender, voy a empezar a entender. Entonces aquí ya veo las preguntas, ¿no? ¿Me opero? ¿No me opero? ¿Qué hago? ¿Que el Pomeroy? ¿Que cuál es el mejor método anticonceptivo? ¿Que cuál es el no sé qué? ¿Cómo hago para esto? Ya vamos a revisar lo que yo alcance a revisarlo, pero si de aquí quiero que se vayan con algo, ay Dios mío, si de aquí quiero que se vayan con algo, es con la idea de que todas las enfermedades son curables. Todas las enfermedades se pueden curar y se pueden sanar, absolutamente todas. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un concepto erróneo de la enfermedad. Creemos que la enfermedad es algo que hay que atacar, la enfermedad es algo de lo que tengo que deshacerme, pero ¿qué tal si hoy cambiamos el chip y empezamos a pensar, es que la enfermedad me está mostrando algo? Es que mi cuerpo me ama tanto que me está mostrando algo a través de la enfermedad. ¿Y cuál es mi tarea? Entender qué es lo que me quiere mostrar mi útero, en este caso, ¿cierto? Entonces, de pronto mi útero lleva años sintiéndose rechazado porque el útero lo único que hace es caso. Entonces, si yo todo el tiempo le estoy diciendo a mi cuerpo que horrible ser mujer, es que ser hombre es más fácil, es que los hombres la tienen más fácil, en cambio nosotras menstruamos y además esto y además la sociedad y además es horrible, pues el útero ¿qué va a decir? Ay, Dios mío, ¿cómo le ayudo? Y sí, enfermamos el útero para que se lo saquen, para que ya no tenga que lidiar con esto. Y sí, empezó a producir hormonas más masculinas para que esta mujer entonces se vea más masculina. Fíjense, fíjense la importancia de empezar a revisar la raíz y empezar a entender que todas las enfermedades tienen cura y tienen solución, sobre todo cuando entiendo que es algo que mi cuerpo me quiere mostrar. Muy importante. Entonces, ¿cuál es mi propuesta de tratamiento integral? Primero, la desintoxicación. Empezar a entender qué cosas están intoxicando mi cuerpo, ¿cierto? Como les dije, en la salud femenina es muy importante toallas, tampones, protectores y jabones. Empezar a cambiar esas cuatro cosas puede cambiar muchas cosas. Yo he visto mujeres que con dejar de usar protectores o todos los días o toallas o tampones y empezar a usar otros tipos de métodos de gestión con la menstruación, se les ha disminuido el dolor, se les ha disminuido el sangrado, el flujo, un montón de cosas. Eso además de todo lo que han escuchado en todas las otras charlas, ¿cierto? En el maquillaje, en los productos de limpieza, en lo que usamos para nuestra piel, en el champú, en lo todo, empezar a tratar de disminuir toda la mayor la mayor parte de carga tóxica que podamos. Ahora, vivimos en la ciudad, ¿no? Tampoco es que uno pueda disminuir completamente toda la carga tóxica, disminuimos lo que vamos poniendo. Luego, el seguimiento del ciclo menstrual. Entonces, ahí al final yo les voy a dejar mis datos, mi Instagram, y ustedes me pueden escribir ahí o buscar mi lunario. El lunario es algo que yo recomiendo para empezar a hacer seguimiento del ciclo menstrual. Entonces, ¿qué es? Escribir, tener un diario para la menstruación. Hoy fue el día uno, que les dije que el día uno era el de sangrado abundante. Entonces, hoy me pasó esto, me sentí así, pasó esto conmigo, pasó este flujo, sangré tanto, sentí esto, absolutamente todo. Empezar a conocernos, quiénes somos, cómo cambio a través de mis ciclos, cómo cambio a través de mis fases. También empezar a tener en cuenta la alimentación es muy importante y en la alimentación de la mujer, que es lo que yo recomiendo, hay cuatro grupos alimenticios que hay que empezar a disminuir. Con disminuir no me refiero a quitarlos del todo, ojo, porque entonces van a decir, ay, es que la doctora dijo que yo no podía volver a comer leche, entonces la voy a quitar de ahora en adelante. No, disminuir. ¿Qué quiere decir disminuir? Uno de los grupos alimenticios son los lácteos procesados. ¿Cierto? La leche que dura un mes en la nevera, esa leche es la que hay que revisar, ¿cierto? Si ustedes viven cerca al campo y toman leche natural, leche que no tiene tantos aditivos, conservantes, todas esas cosas, pues está bien. Si yo como queso natural, por ejemplo, aquí en Colombia el queso más natural sería el queso campesino, que no tiene tantas cosas. Entonces es empezar a revisar esas cosas. Entonces, ¿qué cuatro grupos alimenticios? Los lácteos, em, el alcohol, las carnes rojas. Denme un segundo. No, no. Los lácteos, el alcohol, las carnes rojas y el azúcar procesada.
Esos son los cuatro grupos alimenticios que hay que disminuir la mayor cantidad de lo que se pueda. ¿Por qué? Porque esos causan inflamación en el cuerpo. Entonces, esos son los cuatro grupos alimenticios que hay que disminuir. Que hay que aumentar las grasas saludables, sin duda. ¿Por qué? Porque las hormonas están hechas de grasas saludables. Entonces, cuando nosotros empezamos a consumir más grasas saludables, nuestras hormonas empiezan a volver a producirse a ellas solas. Entonces, hay que revisar cuáles son las grasas saludables y empezar a consumir más de eso en mi dieta, en mi alimentación. La regulación hormonal natural, que aquí les voy a hablar de un aceite específico que lo vamos a ver más un poquito más adelante, que es el Sendocrin. El Sendocrin es un aceite con el que se puede hacer regulación hormonal natural. No necesitamos ni anticonceptivos, ni ninguna hormona externa, ni nada, sino aceites esenciales. También hay otras formas como la maca, el ciclo de las semillas, o sea, que se queden con que hay formas de regulación hormonal natural. No es algo que se pueda hacer solamente con los anticonceptivos hormonales. Y por último, el manejo emocional. El manejo emocional, yo diría, o sea, todo esto es igual de importante. No es más importante la alimentación o el ejercicio que el manejo emocional. Porque hay muchas mujeres que dicen eso, es que yo sé que la única forma de sanarme es haciendo ejercicio, pero yo no tengo tiempo, entonces no me voy a sanar nunca. No, tiene que ver con todo esto. Y el manejo emocional es entender mis emociones, qué es lo que pasa conmigo, qué es lo que sucede dentro de mí, cómo pasa esto del rechazo a ser mujer. Hay que empezar a mirar otras cosas. Entonces, en la desintoxicación natural, a ver, yo los tenía explicados, pero ya se los conté. Productos químicos potencialmente tóxicos, productos de gestión menstrual, productos que entran en contacto con la vulva, ropa, senos, aparatos electrónicos. Esto es muy importante en la desintoxicación, la luz artificial, tratar de no usar el celular antes de dormir o de cosas que nos den tanta luz antes de dormir. Eso también intoxica. Parece que no, pero empieza a intoxicar nuestro cerebro. Estimulantes, tratar de disminuir también los estimulantes como el café, el té, el tabaco. Si yo todo el tiempo estoy tomando tinto, imagínense, tengo mi cuerpo así a toda, entonces el cuerpo va a decir en qué momento voy yo a tener energía para parar. Parar es menstruar. ¿En qué momento voy a tener energía? Va a tener el tiempo para parar. Entonces, estos estimulantes a veces también pueden alterar nuestro ciclo menstrual. Ah, miren esta foto de Agustina Guerrero que me encanta. Por fin, para permitirnos ser libres. Bueno, lo que les conté del seguimiento del ciclo menstrual, entonces seguimiento diario, empezar a revisar los síntomas, cambios en hábitos, en alimentación. Ahí en este lunario puedo revisar todo esto. Es como un modelo, que es uno que se usa basiquito, así como para empezar a revisarlo circular. No tiene que ser todo lineal, sino circular, como empiezo a verlo yo en mi ciclo. Como les dije, me pueden contactar y yo les envío el que yo tengo. Entonces también, porque puedo registrar absolutamente todo. Dormí o no dormí, flujo, sangrado, relaciones sexuales, emociones, energía, sueños, intuición. Y para esto, ¿qué les recomiendo? El Motivate. El Motivate es tremendo aceite para ayudar a motivarnos a hacer esto absolutamente todos los días, sin pierde. La alimentación, lo que les dije, lácteos, azúcar procesada, alcohol, carnes rojas, grasas saludables, aumentar la hidratación, la proteína también es muy importante, aumentar la proteína en cada una de las comidas que hagamos y saber cuáles son los alimentos que definitivamente no nos hacen bien. También eso es muy importante. Y aquí, ¿cuál es el producto de Terra que les traigo? El omega. El omega es el reemplazo de las grasas saludables y yo siento que no como suficientes grasas saludables, que no consumo pescado, que no consumo almendras, que no consumo nada y siento aguacate y siento que lo necesito, pues me voy a suplementar con el omega, ¿cierto? El omega de doTERRA es el mejor omega del mundo. Yo lo tengo acá porque yo siempre después de las comidas vengo y me siento acá en mi computador y que no se me olvide tomarme mi omega, lo tengo aquí al ladito mío. La parte de la regulación hormonal, entonces aquí les dejé una gráfica muy importante que habla de cómo cada uno de los centros energéticos del cuerpo está unido con una glándula, con una de las glándulas de nuestro cuerpo. Entonces, esto no es que lo energético sea algo raro, algo externo, no, es que es algo realmente que le está pasando a mi cuerpo. Entonces, empezar a investigar cómo están mis hormonas, qué son las hormonas, por qué están alteradas, qué están alterando mis hormonas, ¿no? El estrés, la alimentación, el sueño, la oxitocina, que es una hormona supremamente importante, que es la hormona del placer. Entonces, para mí la regulación hormonal natural es muy importante empezar a recordar qué es lo que a nosotras nos da placer, qué es lo que nos causa placer. No solamente hablo del placer sexual, sino del placer cuando como algo que me gusta, cuando hago alguna actividad que me gusta hacer, cuando me tomo una ducha fría en medio de un día muy caliente o una ducha caliente en medio del frío, ¿no? Como
¿Qué son esas cosas que me dan placer? Como les dije, el aceite es endocrino y saber que hay otras opciones de regulación hormonal, como las semillas, la maca, las plantas, depende de cada una de nosotras y lo que necesitemos. Y la gestión emocional. Entonces aquí les dejo mi aceite favorito, que es el geranio. Para mí, el aceite, el mejor aceite de todos es el geranio. Entonces, esto les dejo aquí una herramienta que se llama la rueda de las emociones. Y la rueda de las emociones es algo muy básico que nos ayuda a entender de dónde viene esta emoción que yo siento. Entonces, cuando empiezo a sentir algo, voy a mirar desde afuera. Uf, ¿qué es esto que yo siento? Tedio, enfado, melancolía, distracción. Y cuando voy, miro al fondo, ¿qué es? Ah, es que esto es ira, es que esto es, ¿qué es? Para empezar a ponerle nombre a nuestras emociones. Ustedes la pueden buscar en Google, no la tienen que encontrar acá solamente. Rueda de las emociones. Y ahí les van a aparecer un montón de ruedas con un montón de palabras. Y esto es hermoso porque nos permite conectar con ponerle nombre a qué es lo que siento. Entonces aquí hay como unos pasos básicos, ¿no? Identificar que estoy sintiendo algo, o sea, que no soy de palo y que me está llegando una emoción, ya sea ira, tristeza, miedo, ¿qué es? Ponerle nombre a lo que estoy sintiendo, saber qué es lo que estoy sintiendo, ponerle nombre, reconocer para qué funciona esta emoción, darme cuenta qué necesito. Muy importante. Eso es algo que hacen los adultos. Cuando estamos desde el niño o desde la niña, no sabemos lo que necesitamos. Pues tengo mucha ira, ¿y qué necesitas? No sé, eso nos desconecta. En vez de decir, ¿qué necesitas? Necesito ir a gritar, necesito ir a, no sé, hacer algo para, necesito hacer ese ejercicio, necesito sacar esta ira de mi cuerpo, no, no necesito tragármela, sino sacarla de mi cuerpo. ¿Qué es lo que necesito? Y aprendo a sentir esa emoción en un lugar seguro para mí. Comunicar la emoción si es necesario, por ejemplo, la ira, que es una emoción que nos ayuda a poner muchos límites. Entonces, ¿cómo comunico esta emoción? Escribir, ir a terapia, usar aceites para abrir el corazón. Entonces ahí me están preguntando otra vez que cómo uso el geranio, como su intuición se los indique. Porque es que yo no soy de las médicas que les voy a decir, y aquí les dejo el protocolo para un, dos, tres de la... No, yo les dejo el aceite y lo más poderoso que cada una y que cada uno tiene, su intuición. Y es importante saber qué modo de uso tiene el aceite. El geranio no tiene uso interno, el geranio tiene uso aromático y tópico. Entonces aquí les dejo esta frase que para mí es muy importante. Gestionar las emociones no es no sentir, no es tragármelas, no es guardarlas, es aprender a sentir en un lugar seguro. Y eso para mí es súper importante. Entonces empezar a conocer qué es lo que le gusta a nuestro útero, ¿cierto? Para que sea un útero feliz, un útero tranquilo, un útero en placer, un útero que vibra, que late. Reconocimiento. El útero necesita saber que está ahí. Entonces hay una práctica que yo les pongo a hacer mucho, es háblenle a su útero y cuéntenle lo que está pasando. Y una señora me dijo una vez, es que se siente raro hablarle a mi útero, yo no sé cómo es eso de hablarle al útero. Es que es tu útero, necesitas hablarlo porque es que los seres humanos, y aquí ya me voy al fondo de todo, los seres humanos no somos el cuerpo, somos lo que anima el cuerpo. Entonces, nuestro cuerpo es algo separado a nosotros, por eso a veces necesitamos hablarle, conocerlo y decirle, oye, cuerpo, está pasando esto, oye, útero, está pasando esto, es algo separado a mí. Reconocer que el cuerpo es un músculo. Entonces, ¿qué le gustará al músculo? Cuando ustedes tienen algo frío y se lo ponen en un músculo, el músculo se quita. Entonces, ¿al músculo será que le gusta el calor o será que le gusta el frío? Probablemente lo que le gusta es el calorcito. Entonces, empezar a saber cómo calentar nuestro útero, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos menstruando, cuando tenemos la menstruación es cuando más calientico necesitamos tener nuestro útero. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando estamos menstruando? No bañarnos con agua fría, no usar ropa que nos descubra el vientre, porque estos son los conceptos, lo que decían las abuelitas. Esto decía mi abuelita, ¿no? Hace mucho tiempo. No te bañes con agua fría, no te bañes el cabello, no te descubras el útero, caliéntate siempre el útero, no camines descalza, no comas ni tomes alimentos fríos ni de naturaleza fría. Hacerle un masajito al útero, por ejemplo, eso es algo que el útero recibe un montón. Ponerse aceitico, el aceite que ustedes quieran. Pueden hacerse un masaje con geranio, pueden hacerse un masaje con Claricalm, que lo puse ahí al principio de la presentación. El Claricalm es un rolón que podemos usar a través de cualquier momento de nuestro ciclo porque tiene algo hermoso que es el Vitex. El Vitex es una planta que funciona y que está científicamente comprobada que ayuda con cualquier enfermedad del útero. El Vitex ayuda a regular las hormonas. Entonces se pueden hacer un masaje con Claricalm en el vientre, con el aceite que ustedes quieran, aceite fraccionado de coco, una o dos gotitas del aceite esencial que quieran y se hacen un masaje en el vientre, conectando con el útero a ver qué sienten que hay ahí.
Y reconocer también que el ejercicio es muy importante, pero no el ejercicio de levántate a las 7 de la mañana, no importa si estás menstruando. No, si estoy menstruando, paro. Disminuyo el ejercicio, me conecto conmigo misma, qué es lo que necesito, ¿no? ¿Cuál es el tipo de ejercicio que necesito? Entonces, aquí hay un aceite para cada momento de la vida o muchos aceites para cada momento de la vida. Entonces, ya para terminar, les voy a dejar como las fases de desarrollo del ciclo de la mujer, porque esto es muy importante. Nosotras tampoco conocemos eso. Si no conocemos el ciclo menstrual, menos vamos a reconocer que tenemos fases en nuestra vida, ¿no? Entonces, los primeros años son los primeros años cuando llega la menstruación o la menarquia, ¿cierto? La menarquia, que es el primer sangrado. Entonces, aquí les voy a dejar estos aceites que nos ayudan para estos primeros años de menstruación, de cambios hormonales, porque además con la primera menstruación vienen un montón de cambios corporales, ¿no? El cambio de los vellitos del cuerpo, los olores empiezan a aparecer, empiezan a crecer los senos y luego ya llega la menstruación. Entonces, para esos cambios que necesitamos, equilibrio. Para mí el balance es uno de los aceites que más uso en el día a día. Además del geranio, por supuesto que saben que lo amo. El balance es un aceite que yo utilizo mucho para equilibrarme, para equilibrar mis emociones. Siento que eso es algo que necesitamos mucho en estos primeros años, conocernos a nosotras mismas. Ya vamos para la menopausia, vamos a calmarnos, vamos a respirar profundo. Estamos en cada una de las fases del tránsito de nuestro ser, ¿no? Entonces empezamos a utilizar el balance. Cómo lo utilizo, doctora? ¿Cada cuánto me lo pongo? ¿En dónde me lo unto? Como ustedes quieran. El balance es un aceite que tiene uso aromático y tópico. El balance no se puede tomar. Entonces pueden hacerse un masaje en la planta de los pies todas las noches, pueden usarlo en las muñecas, pueden poner una gotica en las manos y frotar y hacer unas inhalaciones, ¿cierto? Y les dejo otros aceites que son aceites florales, ¿cierto? La lavanda, la manzanilla, el jazmín y la magnolia son aceites florales que nos ayudan a conectar con nuestra energía femenina y con nuestro corazón. Por eso les dejo aceites florales y aquí separadito el balance, que es un aceite maderoso. Luego entonces vamos con la madurez del ciclo menstrual ovulatorio. ¿Cuándo sucede? Más o menos de 10 a 12 años después de haber tenido nuestra primera menstruación. Entonces, ¿cómo sé que ya tengo la madurez del ciclo menstrual ovulatorio? Porque mis ciclos ya son más regulares, los sangrados son sanos, que aquí ya les dejé las recomendaciones, las características de un ciclo menstrual sano, y puedo identificar claramente cómo son los cambios de mis fases y cómo son las emociones. ¿Qué pasa? Esto a veces es complejo porque muchas mujeres desde muy pequeñas tomamos anticonceptivos hormonales. En mi caso, a mí me llegó mi primera menstruación a los 11 y a los 15 ya estaba tomando anticonceptivos hormonales porque me dijeron que tenía síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esta madurez del ciclo menstrual para mí nunca llegó. Para mí nunca llegó porque llegó muchos años después de que dejé de utilizar los anticonceptivos. Entonces, ¿qué es un ciclo menstrual sano? Que el ciclo menstrual es todo, desde un sangrado hasta el otro sangrado. El ciclo no solamente son los días de sangrado, eso se llama menstruación. El ciclo menstrual completo puede durar de 25 a 35 días y que sea más o menos por las mismas fechas, ¿cierto? No es como, no fechas en el calendario, sino los mismos días. Digamos, si me llega cada 25, cada 26 días, cada 25, cada 26 días. Eso quiere decir que es un ciclo regular que además está dentro del parámetro de un ciclo menstrual sano. ¿Por qué digo esto? Porque a veces vamos a consultar y nos dicen, no, es que si no es de 28 días, entonces no funciona. Si no es de 28 días, no, tenemos que usar anticonceptivos. No, si me llega cada 35, yo por ejemplo tengo un ciclo largo. A mí me llega cada 30, 31 días. Todos los meses, cada 30, 31 días. Eso quiere decir que mi ciclo menstrual está sano porque está regular, que tengo 2 a 7 días de sangrado, ¿cierto? Que el sangrado menstrual es con pocos coágulos de 50 a 80 cc, que lo más fácil para medir esto es con la copa menstrual, pero si no tienen la copa menstrual, no se afanen. Más o menos una empieza a saber cuándo es mucho y cuándo es poco. Cuando te tienes que cambiar la toalla más de 3 o 4 veces en el día, eso ya es un sangrado abundante. Con sangrado rojo desde el primer día, es decir, ese manchadito café que da unos días antes, eso también significa que los estrógenos están en desequilibrio. Que tengo presión en la pelvis, ¿no? Porque es natural, también no es sano que el útero crece 3 veces su tamaño antes de la menstruación, entonces pues va a suceder que se va a inflamar un poquito el útero y que vamos a sentir un poquito de presión en la pelvis y que podamos identificar el tránsito a cada una de las fases. Entonces, ¿cuáles son los aceites que yo recomiendo aquí para hacer esta regulación? El Sendocrine.
Les voy a decir una sola vez cómo tomar el Sendocrin y ustedes anotan, escriben, lo tienen muy presente, ¿cierto? El Sendocrin es un aceite que tiene forma interna, es decir, no lo podemos tomar. Les voy a contar cómo recomiendo yo el Sendocrin. Si ustedes van y preguntan a otros lugares, de pronto les recomiendan el Sendocrin de otras formas, ¿cierto? Porque cada una tiene su forma de hacerlo, pero yo les voy a contar cómo yo lo hago. Y es, lo vamos a tomar durante 15 días y vamos a parar 15 días. 15 días lo tomo, paro 15 días, ¿cierto? Cuando lo tomo, ¿cómo lo tomo? Entonces, los primeros 15 días vamos a tomar una gota en la mañana. Doctora, en ayunas con la comida, después de la comida, ¿cómo lo hago? Como ustedes quieran. Si les funcionan los sabores fuertes y no les pasa nada, se la pueden tomar en ayunas. Si no, si les da gastritis, si no, después del desayuno, no pasa nada. Entonces, una gota en la mañana. 15 días. Luego paro 15 días. A los siguientes 15 días vuelvo y ¿qué hago? Me tomo 2 gotas en la mañana. Doctora, en ayunas con la comida, sin la comida, como ustedes quieran. ¿Cómo se toman el Sendocrina? Eso sí es muy importante. Se puede tomar directamente abajo de la lengua, en agua o en una cápsula, como ustedes quieran, como les resuena más. Yo me lo tomo así solito debajo de la lengua. Hay personas que les funciona en el agua, hay personas que les funciona mejor en la cápsula, como ustedes quieran. Y descansan 15 días. Y por último, vuelven a tomarlo y esta vez se van a tomar una gota en la mañana y una gota en la noche. Punto. Se lo pueden tomar como ustedes quieran, sin importar en qué momento del ciclo están. 15 días lo toman, 15 días paran, 15 días lo toman, 15 días paran. Los primeros 15 días, una gota en la mañana, los segundos 15 días, 2 gotas en la mañana, los terceros 15 días, una en la mañana y una en la noche. Esto es lo que yo recomiendo, como les dije, lo puede recomendar muchas personas diferentes, pero esta es la forma como me ha funcionado a mí. El Sendocrin no se puede tomar si están lactando, no se puede tomar si están embarazadas, solamente se puede tomar cuando no están embarazadas y no tienen ninguna condición hormonal diferente. ¿Qué otros aceites recomiendo? El Claricalm, que se puede usar en cualquier momento del ciclo. El HD Clear, que toda la línea del HD Clear es para el acné, ¿cierto? Porque el acné es algo que sucede mucho en la maduración del ciclo menstrual. Entonces el HD Clear y toda la línea de HD Clear para el tema del acné. El Yarrow Pom, que es un gran aceite para la piel. Es un gran, gran, gran aceite para la piel. Voy a responder esta pregunta. ¿Cada cuánto se toma el Sendocrin? ¿Solo mes y medio? Son 3 meses en total, no es mes y medio. 3 meses en total. 15 días sí, 15 días no. O sea, tienen que parar 15 días. Si no paran 15 días, no funciona, porque los aceites esenciales no se recomienda tomarlos tanto tiempo seguido. Paran 15 días, vuelven. Son en total 3 meses de tratamiento. No es mes y medio. Esto es muy importante. Son 3 meses de tratamiento. Les dejo aquí también el Balance, que es un gran aceite, ¿no? La Rosa y el Whisper, que para este momento del ciclo me parece hermoso porque nos ayudan a abrir nuestro corazón y a conectarnos también con algo muy bonito y muy importante, que es la sexualidad y el placer. Y la Rosa y el Whisper nos ayudan a esto. Y aquí les dejo esta mezcla de útero sano, que es una mezcla que pueden hacer en un rolón. En el rolón, entonces pueden poner geranio, lavanda, salvia e hinojo. Doctora, ¿cuántas gotas? ¿Dónde me lo hago? ¿Cómo me lo aplico? ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Cómo lo pongo? Como ustedes quieran. Conéctense con su intuición. Después de los 3, volviendo aquí a la pregunta, ¿después de los 3 meses se repite el Sendocrin? No. Después de los 3 meses ya se debe hacer una regulación hormonal exitosa. Entonces no tienen que repetirlo. Los aceites esenciales no causan dependencia. Ustedes no van a tener que seguir usando el aceite toda la vida. Lo pueden usar en un ciclo, 2 ciclos por ahí cada 6 meses, cada año, pero no lo tienen que utilizar más. Es que sin el Sendocrine no puedo vivir, no. Entonces existe una dependencia al aceite, hay que revisar ahí qué pasó. Entonces, geranio, lavanda, salvia e hinojo en un rolón de 10 ml, los mezclan como quieran, las gotas que ustedes les conecten y lo pueden usar como ustedes quieran también. Y por último, esta pregunta que la han tenido así el chat, entonces la menopausia, ¿cierto? Una de mis maestras le llama a la menopausia la sabia pausa. Es un momento para parar. Llevamos toda la vida arriba, abajo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Y cuando llega este momento es como, ya voy a empezar a parar, ya voy a empezar a entender que mi ciclo es para mí. Voy a entrar dentro de mí, voy a conectarme conmigo misma y todo lo de afuera puede parar. Esto es algo que yo admiro mucho en las mujeres que llegan a la peri y a la menopausia, que es un momento donde entienden que pueden parar. Aquí yo siempre, siempre hablo de mi sagrada madre.
Mi mamá es una mujer muy sabia. Y cuando yo estoy, mami, tengo esto y me muevo y hago, y mi mamá me dice, espera, mi amor, cálmate, respira, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo con sabiduría. Paso uno, paso dos, paso tres. Eso es lo que pasa en la sabia pausa, que empezamos a entender que la energía es hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nuestros ciclos empiezan a cambiar de periodicidad y las hormonas empiezan a disminuir. No se quitan del todo, empiezan a disminuir. ¿Cuál es em, em, la descripción de la menopausia o de la sabia pausa? Son 13 ciclos lunares sin menstruar. Entonces, aquí es algo que tendremos seguro otras charlas para hablar, que es el ciclo lunar. Las mujeres estamos conectadas con el ciclo lunar. Entonces, en un año que nosotros conocemos, un año calendario, hay 13 ciclos lunares. Entonces, 13 ciclos lunares sin menstruar quiere decir que ya entramos a la fase de la menopausia. Entonces, ahí en ese momento, antes, que se llama la perimenopausia, puede pasar que llegue más seguido, cada 20, 25 días que llegue muy, muy seguido, o que empiece a llegar más lejano, llega cada 40 cada 60 días, como empieza a aumentarse la periodicidad. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a haber muchos síntomas, ¿no? Entonces los calores empiezan a mover mis aguas interiores, empiezan a mover mis emociones. ¿Y qué otros síntomas puedo tener? Osteoporosis, temas cardiovasculares, temas de articulaciones y prolapsos. Entonces, para esto, ¿qué aceites les recomiendo? Estos aceites que también nos conectan con ¿qué? Con el placer. ¿Cierto? Con el placer. Sobre todo el pachulí, el geranio y el ylang ylang son aceites que nos conectan con el placer interior, ¿cierto? Con el placer de vivir, de estar viva, que es lo que a mí me gusta hacer. Estuve toda la vida atenta a los hijos, a los nietos, al perro, al gato, a la familia, a todo el mundo. ¿Y qué hago cuando soy yo? Cuando entro en esa pausa y cuando necesito reconocerme, cómo me conecto con ese placer. Esa es una pregunta que necesitamos hacernos cuando llegamos a esta fase, ¿cierto? Porque a veces esa pausa llega y entonces yo no sé quién soy, dejé de trabajar, y si ya no soy mamá, y si ya no soy esposa, y si ya no trabajo, y si ya no soy esto, entonces ¿quién soy? Es una pregunta muy importante que por eso es la razón por la que a muchas mujeres les es tan difícil conectar con esa sabiduría de la menopausia, porque nos hemos identificado con un papel que realmente no somos. Para descansar, para un síntoma que llega muy, muy importante, que es el insomnio, la lavanda, por supuesto. Otro síntoma que llega muy, muy fuerte, que son los calores, la menta, ¿cierto? La menta en spray, la menta en las pepitas de menta, la menta, como ustedes quieran, ayuda a refrescar, porque también tiene ese efecto en la regulación de la temperatura corporal. Y el whisper, que es una mezcla de aceites esenciales que está hecha específicamente para esta fase. El whisper también es un gran aceite que venía antes en gotero, luego en rolón, pero el whisper sigue estando ahí también para acompañarnos en esta fase de cambio hormonal. Entonces, ya con esto me pasé unos minutos, doTERRA siempre me regala unos minutos más porque a mí me encanta hablar. Les vuelvo a dejar esta frase que les dije al principio. La verdadera revolución es conocernos a nosotras mismas. Esto no se trata de una pastilla mágica, de un aceite mágico, de una dieta mágica que vaya a hacer que a mí se me quite esto, sino es que a través de conocerme a mí misma y entender que mi cuerpo me está mostrando algo, es que voy a empezar a conectar con mis necesidades reales, con lo que yo de verdad necesito. Bueno, con esto entonces ya terminamos. Voy a responder las preguntas. Muchas, muchas gracias por escucharme, por estar ahí, por participar, por hacer sus preguntas, por todo. Aquí me pueden encontrar. Este es mi Instagram y este es mi correo también, por si me quieren escribir, me quieren contactar, para lo que sea. Yo doy citas, doy eventos, doy talleres, doy lo que sea, pero sobre todo las ayudo a lo que les digo, a empezar a entrar en esa conciencia de quiénes somos. Doc, muchas, muchas gracias a todos nuestros asistentes de verdad por su tiempo, por replicar y compartir esta información que definitivamente es demasiado importante en todos nuestros círculos. Estuve revisando el chat y cada una de las preguntas que íbamos haciendo proactivamente, tú las ibas respondiendo. Nos preguntaban de endometriosis, nos hablaban de enfermedades, de menopausia y bueno, creo que en general, cumplimos términos a cabalidad. Ya la doc nos dejó sus redes sociales, correo electrónico para estos casos como tan específicos que nos estaban poniendo a través del chat. No me queda más que agradecerte, Doc, por compartirnos siempre desde el amor cuál es nuestra verdadera revolución. Me uno a esas palabras y, bueno, te agradezco porque es algo que nos dejaste y me dejaste personalmente aquí súper tatuado.
para todos. La clase está siendo grabada, va a ser descargada a los canales de YouTube en el transcurso de jueves, viernes, finalizando esta semana para que se la vean todas las veces que lo requieran. Y dejarles la invitación de que nos vemos dentro de 8 días, el siguiente martes, por el mismo canal, con una información de negocio que de verdad no se pueden perder. Entonces, feliz tarde, feliz noche a todos, Doc. Una vez más, muchas, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. Gracias, Cris, gracias a todos, gracias, Adiós. chao.